Buenas tardes. Entonces vamos a ver en ese video unos elementos básicos sobre las aguas subterráneas. Vamos a tratar de definir los diferentes conceptos, la terminología que vamos a usar y los elementos básicos del estudio de las aguas subterráneas. Entonces podemos considerar la hidrogeología, que es la ciencia que estudia las aguas subterráneas o las aguas del subsuelo, como ese rompecabezas, donde tenemos una parte principal que puede ser la geología o puede ser la hidráulica. Hidrogeología significa que tenemos la parte agua, hidro, y la parte geológica juntos para que formen ese concepto de hidrogeología. Alrededor de esos dos temas centrales, entonces hay otros temas adicionales que vienen y que permiten armar un rompecabezas más completo para tratar de entender realmente cómo funciona el agua subterránea. Ahí tenemos la hidrología, tenemos la geofísica, la geoquímica, los métodos de perforación, la modelación, la hidrología isotópica y también los trazadores. Entonces, si logramos armar esos diferentes componentes, entonces vamos a tener una idea más clara de cómo funciona el agua subterránea. ¿Qué son las aguas subterráneas? Bueno, eso es muy fácil, el mismo nombre lo dice, son todas las aguas presentes en el subsuelo. Sin embargo, no todas las aguas presentes en el subsuelo son aguas aprovechables. El reservorio del cual podemos extraer cantidades significativas de agua, entonces lo llamaremos el acuífero. El acuífero viene del latín aqui, agua, fero, que lleva. Son las capas del subsuelo que llevan agua. Decir que no solamente lo almacenan, que tienen agua, sino que lo dejan fluir también. Si el agua está atrapada y no puede moverse, no es un acuífero. El agua entonces se almacena ¿dónde? Bueno, en la porosidad del material, si es granular, en las fisuras, en las fracturas, si es un material compacto, o en cavernas en algunos casos, como veremos más adelante. Un punto importante que hay que tomar en cuenta es que entre la superficie del terreno y el depósito de agua subterránea, es decir, del acuífero, hay una zona que vamos a llamar zona no saturada, que va a servir de protección para las aguas presentes en el acuífero. Ahí lo vemos representado en esta diapositiva. Tenemos una zona superior, que es la zona de agregación, donde tenemos entonces las tres fases presentes. La fase sólida, que es la roca, la fase líquida, que es el agua, y la fase gaseosa, que es el aire, que complementa la porosidad del material. Abajo tenemos entonces una zona de saturación, donde entonces desaparece casi completamente la fase gaseosa. Entonces ahí vemos cómo se almacena el agua. A la izquierda, una porosidad intergranular, son materiales como gradas, arenas, y a la derecha una porosidad por fracturación, rocas macizas, granitos, rocas ígneas fracturadas. Aquí vemos una representación en tres dimensiones, entonces de un acuífero típico, en este caso del acuífero de la planicie baja del río Motatán en el estado Trujillo, donde podemos ver entonces esas capas azules que son las capas acuíferas, las capas que llevan y que dejan pasar el agua, y unas capas grises que consideramos como impermeables. Son aguas que obviamente pueden tener agua, pero no dejan el agua fluir como en las capas permeables en azul. Otro vista de un acuífero es el acuífero del Valle de Quibor en el centro occidental de Venezuela, donde ahí vemos un modelo digital de terreno donde el acuífero está debajo de la parte plana del Valle de Quibor. En esta otra diapositiva vemos lo que pensamos ser el fondo de ese acuífero, es decir, que entre la superficie del terreno y ese fondo que asumimos impermeable, existe un material sedimentario donde se almacena el agua del acuífero. Obviamente eso no es la realidad, es una representación gráfica de lo que pensamos en función de la información disponible de cómo está conformado el fondo del acuífero.
Y vemos unos cortes, hacia otra vez, la parte azul son las capas permeables y la parte marrón son las capas impermeables o que asumimos impermeables. Al inicio vemos, le decía que el agua se puede almacenar también en cavernas, son los acuíferos kársticos. Son acuíferos que se forman en rocas calizas, por disolución de la roca por la lluvia. La lluvia tiene una cierta acidez, tiene un pH relativamente bajo, que a la larga va a disolver la roca. Entonces tenemos unas zonas en la parte superior, que es el epicars, donde el agua se infiltra, una zona de transición donde hay muy poco almacenamiento, es una zona de percolación hacia abajo del agua, y en la parte baja el acuífero kárstico como tal, donde tenemos el almacenamiento propiamente dicho del agua. Y de ahí salen los manantiales. En la parte baja el agua sale hacia afuera. ¿Dónde tenemos acuíferos kársticos? En el caso de Venezuela, bueno, en la Sierra de Perija, en el Falcón, la Sierra de San Luis, en el límite entre Trujillo y Lara, también tenemos los acuíferos kársticos, la cueva del Guácharo en Oriente, todo eso son representaciones típicas de almacenamiento de agua en acuíferos kársticos. Las aguas subterráneas son parte del ciclo hidrológico. No podemos separar el agua superficial del agua subterránea. Son parte de un mismo ciclo. Significa que hay una interrelación continua entre los dos. Entonces, las aguas superficiales y subterráneas son aguas interdependientes. ¿Cuál es la diferencia principal entre el agua subterránea y el agua superficial? Son las velocidades. Típicamente el agua superficial en un río tiene una velocidad del orden del metro por segundo. Medio metro por segundo, 1 metro por segundo, 2, 3, 4 en casos de crecidas, pero es el orden de magnitud. En cambio, el agua subterránea se fluye a una velocidad mucho más baja. Típicamente hablaremos de centímetro por día. Un centímetro por día, ¿qué significa eso? Que para 1 metro son 100 días. Dice que en un año el agua se va a mover como 3,5 metros. Y para fluir 1 kilómetro, imagínense la cantidad de años que eso puede representar. Entonces eso va a ser la diferencia básica, que el movimiento del agua en el subsuelo es mucho más lento y por lo tanto los tiempos de residencia van a ser mucho más largos. ¿Cuál es la importancia de las aguas subterráneas? Bueno, ya sabemos que a nivel del planeta, a nivel de la Tierra, el 97,5, digamos, del agua es agua salada en los océanos y mares del planeta. Más o menos el 2% está congelado. De lo que no queda de agua dulce, el 2% está congelado en el polo norte y el polo sur en los glaciares continentales. Significa que no queda más o menos 0,5% de agua dulce líquida. Y de ese 0,5% de agua dulce líquida, el 90 y pico por ciento es agua subterránea. El agua superficial es mínima. Las reservas de agua del planeta son las reservas de agua dulce, perdón, del planeta son aguas subterráneas. El 94% del agua dulce líquida es agua subterránea. El 44% está ubicado entre 0 y 800 metros de profundidad y lo demás entre 800 y 4000 metros de profundidad más o menos. Ahí en este diagrama de torta vemos esa misma representación. Toda esa parte azul clara es el agua subterránea y el agua de los ríos, esa partecita verde, el agua de los lagos y embalses y la parte azul más claro y el agua en forma de vapor en la atmósfera, este azul un poco más oscuro. ¿Cómo se usa el agua? Bueno, si vemos todos los usos confundidos, vemos que el 72% del agua, 73% del agua que se usa es agua superficial, es solamente un 18-19% es agua subterránea. Para el uso doméstico, al agua potable, el 40 y pico por ciento, 46% es agua subterránea y el 48% es agua superficial. Ya las cosas se equilibran porque una de las ventajas del agua subterránea es que es de buena calidad, mientras que el agua superficial a veces necesita un tratamiento más importante. Para la agricultura, bueno, el 18% es agua subterránea y los demás agua superficial. Y para el uso industrial,
casi el 80% es agua superficial. ¿Cómo ha evolucionado la demanda del agua subterránea con el tiempo? Y aquí vemos desde 1940 hasta la fecha que, bueno, el consumo de agua subterránea es más o menos constante hasta el año 60. El año 60 se empezó a disparar en varios países, como por ejemplo la India, y se sigue disparando. En China también empezó a moverse en otros países asiáticos o del lado de Europa, el inicio de la explotación del agua subterránea fue mucho más tardío. A nivel de Venezuela, hay un estudio de Coplanar. Coplanar fue la Comisión de Planificación de los Recursos Hidráulicos que trabajó a principios de los 70 y estimó la cantidad de agua superficial en Venezuela en el orden de 1 billón de metros cúbicos por año, del cual el 70% nace en Venezuela y el 30% nace en otros países, principalmente Colombia. Pero hay una muy mala distribución espacial del agua. Como vemos en esa diapositiva, al norte del Orinoco, en la margen izquierda, donde se concentra la población del país, apenas tenemos un 16% del volumen total de agua superficial disponible, mientras que al sur, donde no hay casi nadie y la población es muy baja, tenemos el 84%. Decía que de ese billón de metros cúbicos, solamente el 16% o menos es lo que tenemos para abastecer a la población de las necesidades de la parte norte del Orinoco. Del agua superficial la cosa es distinta. No tenemos datos en la parte sur del Orinoco, en la margen derecha, porque hay tanta agua superficial que quiere perforar un pozo por ahí. No tenemos información. En la margen izquierda del Orinoco, al norte, estimamos en 8 billones de metros cúbicos a las reservas de agua subterránea entre 50 y 300 metros de profundidad. Lo que vemos entonces en esa diapositiva, donde el agua superficial, el agua subterránea, perdón, se concentra en la parte norte del país. A nivel de Sudamérica tenemos una cosa similar. Esa diapositiva es información relativamente vieja, del año finales de los 90. Los países que tienen el azul más oscuro son los que utilizan más del 50% del agua subterránea como agua potable. Y el azul intermedio 25-50% y el azul más claro menos de 25%. Pero ya países como el Ecuador, por ejemplo, que aquí aparecen entre 25 y 50%, ya están usando en forma mucho más intensiva el agua subterránea. En Venezuela, bueno, ahí tenemos el mapa hidrogeológico de Venezuela, donde lo que está en azul es lo que tiene agua subterránea. Entonces, todos los tonos de azul que pueden ver ahí son zonas con agua subterránea en mayor o menor cantidad. Sabemos que el país predomina el color azul, significa que tenemos mucha agua subterránea y más o menos bien distribuida sobre la totalidad del territorio nacional. ¿No? Lo que ven entonces en esa misma diapositiva. Desde el punto de vista hidrogeológico, Venezuela ha sido dividida en 4 grandes provincias, que son las provincias hidrogeológicas. La provincia andina, con la vertiente hacia el Atlántico, la provincia planicie costera, la provincia del Orinoco o de los Llanos y la provincia del escudo septentrional, que es la Guayana. Pues ahí vemos en esa diapositiva solamente 3 de esas 4 provincias. La provincia del Orinoco, la más importante, la provincia de la planicie costeras y la planicie del Atlántico. Y esas provincias, a su vez, han sido divididas en subprovincias y en acuíferos, tal como pueden ver parcialmente en esa diapositiva. Tenemos en Venezuela un mapa hidrogeológico a escala 1:250.000, más preciso que tenemos y no es muy reciente.
ha sido elaborado en el año 1973 por el entonces Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Pero bueno, es una herramienta importante ya donde tenemos aún a una escala no tan cómoda, pero la distribución de las aguas subterráneas en el país. En cuanto a la extracción del agua subterránea en Venezuela, a principios de los años 90, el MAN tenía un inventario de unos 16.000, 19.000 pozos de agua, aunque la estimación real para ese momento era que existían más de 40.000 pozos, pero la información no estaba almacenada, no estaba centralizada. En la actualidad tampoco tenemos datos actualizados, sin embargo se estima que esta cifra podría superar los 100.000 pozos. Ahí tenemos una representación de unos 19.000 pozos más o menos que están en la base de datos del Ministerio en Venezuela. Y ahí pueden ver ya uno de los mayores problemas que vamos a tener que enfrentar para el estudio del agua subterránea es la precisión, la corrección de los datos. Ahí vemos que tenemos pozos en el lago Maracaibo, tenemos pozos en el Golfo de Venezuela, en el Mar Caribe, tenemos pozos registrados en Venezuela como venezolanos porque están en Colombia. Entonces hay mucha incertidumbre a veces sobre los datos, en particular a las coordenadas de los pozos, por errores de medición o errores de transcripción, que es lo más probable. Cuando se transcribe la información, bueno, un error de un 0 por un 9, de un 6 por un 9, etc. Todo eso puede entonces cambiar la ubicación del pozo y darnos una información que no es exacta. Ahora viene la pregunta importante. ¿Podemos sacar todo el agua que queramos de los acuíferos? No, obviamente no. Tenemos que tomar en cuenta el movimiento del agua y cuál es la parte que se renueva. Si consideramos el agua subterránea como un recurso renovable, si queremos una explotación sustentable de ese recurso, entonces tenemos que respetar su capital, es decir, respetar las reservas permanentes. Y tenemos que explotar solamente lo que se va renovando, es decir, la recarga media anual de los acuíferos. Si sacamos más de lo que entra, bueno, las reservas van a bajar. Si sacamos menos de lo que entra, las reservas aumentan. Entonces, cuando la extracción sobrepasa la recarga, entonces empieza lo que conocemos como sobreexplotación. El primer problema es que los pozos menos profundos se secan. Los productores, los usuarios que tienen pozos menos profundos, bueno, ven que el agua baja, esos pozos se pueden secar. Otra consecuencia es que al secarse las capas acuíferas, las capas que tienen agua, el material se va a compactar, que ya no tiene agua, y por lo tanto la capa ocupa menos espacio, y por lo tanto el nivel del terreno también baja. Lo que se conoce como el fenómeno de subsidencia. En Venezuela no tenemos evidencias hasta ahora de subsidencia por extracción de agua subterránea, pero sí lo tenemos por extracción de petróleo en la costa oriental del lago. En otros países como México, Estados Unidos, China y otros, bueno, la sobreexplotación del fenómeno de subsidencia implican pérdidas millonarias en dólares anualmente. Otro problema es que las actividades antrópicas producen contaminantes. Tenemos todo el problema del saneamiento básico, los pozos sépticos, que a veces por mala construcción, por vejez de la instalación, poco mantenimiento, hacen que las aguas salen de los pozos sépticos y van directamente a las aguas subterráneas. Los colectores de aguas negras también fugan enormemente. El acuífero de Caracas, por ejemplo, se recarga mucho con agua subterránea, con agua negra. Las aguas subterráneas se recargan con la filtración de aguas negras de la red de cloacas de Caracas. Los botaderos de basura, si no están impermeabilizados en el fondo, entonces viene una infiltración del lixiviado de la basura y esa percola hacia el acuífero, hacia más abajo. Las descargas de aguas negras industriales están prohibidas ahora, pero tenemos todo el efecto de lo que pasó
hace años. Y también que puede seguir pasando en forma ilegal en el país. Y finalmente tenemos también el sobreuso de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, que a veces se usan en forma excesiva. Las plantas no utilizan todo ese producto y por lo tanto el agua se lleva lo que sobra. Se lo lleva el agua superficial, pero se le lleva también el agua subterránea. Y todo eso, por supuesto, va a terminar en el acuífero aguas abajo. En zonas costeras viene el problema de una, que podríamos llamar una contaminación natural, una contaminación ambiental, es la intrusión del agua del mar. Sabemos que el agua del mar es agua salada, por lo tanto tiene una densidad mayor que el agua dulce. Entonces en la zona costera se forma una cuña salina por debajo del agua dulce subterránea. Entonces es el peso del agua dulce que impide que la cuña salina vaya propagándose tierra adentro. Pero a partir del momento donde extraemos agua dulce cerca de la costa, el espesor de esa capa de agua dulce es menor, por lo tanto el peso de esa capa de agua dulce es menor y el agua salada aprovecha para meterse tierra adentro, eso provoca entonces una progresiva salinización de las aguas subterráneas. Un problema que existe en todos los acuíferos costeros, que puede ser controlado por diferentes técnicas, pero tiene un costo, obviamente. ¿Cuál es la situación global del agua subterránea, a nivel de Venezuela? El balance de Venezuela como país es positivo. O sea, globalmente no tenemos mayor problema en cuanto a las aguas subterráneas. Sin embargo, a nivel regional y local ya se están presentando situaciones de estrés en el sector agua subterránea. Y aún en ausencia todavía de posibles efectos adversos que los cambios climáticos pueden ocasionar. Si ya tenemos problemas ahora que el cambio climático es recién, no produce tantos efectos tóxicos negativos, ¿qué va a pasar cuando estaremos en pleno cambio climático? Entonces hay conflictos existentes y potenciales a corto y mediano plazo, como consecuencia de la sobreexplotación en algunas áreas, del mal uso del agua, del cambio de uso de la tierra, solo para mencionar algunos problemas. Y como le acaba de decir, si el cambio climático produce un efecto en la dirección de estrés del agua, el resultado va a ser que se van a agravar las situaciones críticas actuales y que va a hacer que las situaciones de conflicto se van a producir antes de lo previsto. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esos problemas? La sobreexplotación y la posible contaminación. Para eso, obviamente, tenemos que saber el estado del recurso. ¿Cuál es la capacidad real de un acuífero? A nivel local, regional, estatal o nacional. Tenemos que ser capaces de predecir su comportamiento y así entonces evaluar diferentes políticas de explotación. ¿Dónde podemos perforar más pozos? ¿Cuánta agua podemos sacar? O si debemos, al contrario, parar la extracción en algunas zonas. Todo eso es lo que se conoce como la gestión del acuífero, la gestión del agua subterránea. Ese mapa pequeño que ven en la parte derecha de la diapositiva, bueno, es la zonificación del Valle de Equibor, el único acuífero que yo sepa que tiene una política de gestión. Entonces, ¿cuál es el principio básico de la gestión integral del agua subterránea? Saben que últimamente, de unos 20 años para acá, a nivel mundial se habla mucho de la gestión integral o integrada de los recursos hídricos. Y dentro de esa gestión integrada de los recursos hídricos tenemos el agua subterránea, que tenemos que gestionar, que manejar también en forma integral, integrada, sostenible. Y el principio básico es que no podemos manejar algo que no conozcamos. Entonces viene la otra pregunta, ¿qué significa conocer un acuífero? Bueno, para eso necesitamos tener un conocimiento mínimo, pero algo debemos saber sobre
sus características físicas, su extensión tanto horizontal como vertical, sus características químicas. Químicamente, cuál es la composición del agua, cuál es la composición de las rocas donde se almacena el agua. Y en tercer punto, cómo se mueve el agua, hacia dónde va, de dónde viene, hacia dónde va. Entonces, y ahí donde debemos insistir sobre los datos para conocer entonces las aguas subterráneas. Eso obviamente presenta ciertas dificultades, no es sencillo. La información de la cual vamos a disponer es información puntual, donde tenemos datos del acuífero y donde hay pozos. La perforación de pozo nos da entonces información sobre la conformación del acuífero, donde están las capas, qué espesor, a qué profundidad, etc. Esa información puntual entonces la tenemos que generalizar y por eso tenemos que interpolar a partir de unos pocos puntos conocidos. La metodología de investigación del agua subterránea es una metodología cara, especialmente cuando tenemos que recurrir a la perforación exploratoria. Perforar un pozo exploratorio es casi tan costoso como perforar un pozo de extracción de agua. Entonces, por eso se perforan muy pocos pozos exploratorios. Y, adicionalmente, los acuíferos son, en general, sistemas heterogéneos, complejos, segmentados, frecuentemente multicapas. Y esas capas pueden estar conectadas o no. La dinámica del acuífero, entonces, ¿qué significa? Bueno, balance hídrico. ¿Cuánto llega al acuífero? ¿Cuánto sale? ¿Dónde se recarga? ¿Dónde descarga? ¿Cuáles son las direcciones de flujo? ¿Cómo se mueve el agua? ¿En qué dirección dentro del acuífero? ¿Cuáles son las velocidades de propagación del agua? Sabemos que son velocidades lentas, pero aún así pueden ser lentas, bastante lentas, muy lentas, extremadamente lentas. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que tener datos. Los límites del acuífero a veces son límites físicamente mal definidos. Y entonces, si un acuífero bordea un río, ¿se interconecta con el río o no? ¿El río recarga o el río descarga hacia el acuífero? Con los lagos, esa conexión existe y si existe es reversible o no. Entonces, la sustentabilidad de un acuífero, la sustentabilidad de su explotación, se debe conseguir tanto en términos de cantidad, qué volumen puedo sacar, como de calidad, con qué calidad del agua que voy a extraer. Como ya lo acabamos de decir, si se extrae sistemáticamente, es decir, durante mucho tiempo, más agua que la propia recarga, entonces los niveles bajan, se encarece la explotación y hasta el recurso puede desaparecer. El agua subterránea, cuando la comparamos con el agua superficial, tiene varias ventajas. Primero, los acuíferos son de gran capacidad. El acuífero de Kibor es un acuífero pequeño. Sin embargo, todavía tiene una reserva del orden de 120-130 millones de metros cúbicos. Son recursos disponibles en forma permanente. En verano, el nivel puede bajar en el acuífero con respecto al periodo lluvioso, pero siempre hay agua. Son recursos naturalmente protegidos. Un derrame petrolero, por ejemplo, llega al río y se propaga por el río en forma muy rápida. Se produce un derrame petrolero en superficie, tenemos un tiempo prudente antes de que ese petróleo, ese hidrocarburo, llegue hasta el acuífero. Por supuesto va a llegar, pero no el día siguiente. Ese proceso puede durar años, décadas, para que llegue dependiendo del material y de la profundidad del acuífero. Generalmente el agua subterránea es de buena calidad. No siempre. Hay aguas que son naturalmente de mala calidad. Por ejemplo, la roca en la cual se almacena.
Hay una zona en la parte centro-occidental del Venezuela, en el estado de Yaracuy principalmente, donde las aguas tienen mucho flúor. El flúor es bueno para los dientes, todos los crema dental tienen flúor, pero hasta cierto punto, si hay demasiado, entonces es una contaminación. El flúor en cantidades excesivas es peligroso. Hay un caso conocido a nivel mundial, que es el caso del Bangladesh, donde el agua subterránea en muchas partes contiene arsénico. Y como saben, el arsénico no es bueno para la salud. La evaporación no afecta el agua subterránea. Si tenemos una laguna al aire libre, bueno, el agua se evapora. Por ejemplo, en el Valle Equivor la evaporación del orden de 3 metros al año. Entonces, en una laguna, cada metro cuadrado de agua de la laguna va a evaporar 3 metros de agua. Que al año son millones de metros cúbicos que se pierden por evaporación. Y eso, por supuesto, no afecta los recursos subterráneos que están protegidos por el material subyacente. Las obras de aprovechamiento del agua subterránea son aguas sencillas. Un pozo no es una obra compleja. Es una obra pequeña, una obra relativamente fácil de diseñar y una obra de un costo normalmente relativamente bajo, cuando se compara con obras muy grandes de aprovechamiento de las aguas superficiales como los embalses. Y el agua se puede aprovechar en el sitio. Si necesito el agua para regar una parcela, yo no voy a perforar el pozo a 10 kilómetros. Lo perforo en la parcela, siempre y cuando hay agua en la misma, pero bueno, generalmente entonces los costos de conducción del agua para llevar al agua hasta el sitio de uso son costos mínimos porque el agua se aprovecha en el mismo sitio. Y finalmente hay la posibilidad de desarrollar por etapa. Sabemos que un pozo da un volumen limitado de agua. Un pozo no me va a dar 1 metro cúbico por segundo. Según la zona en la cual se ubica, un pozo me va a dar 50 litros por segundo o menos. Algunos pueden darme 100 litros por segundo. Significa que si necesito 500 litros por segundo, voy a tener que perforar varios pozos. Por lo tanto, yo puedo perforar los pozos en diferentes etapas. Perforo un pozo, me da 100 litros, bueno, yo aprovecho esos 100 litros para un uso agrícola, industrial, eso me va a producir un beneficio que puedo usar para perforar otro pozo. Y así sucesivamente, no tengo que inmovilizar un capital importante antes de poder aprovechar el agua, a diferencia, como vamos a ver, del agua superficial. ¿Cuáles son los inconvenientes del agua subterránea? Bueno, no siempre hay. Vimos el mapa hidrogeológico de Venezuela. Tenemos agua en muchísimas partes, pero no en todas partes. El otro problema muy grave, el agua no se ve. No se ve el agua subterránea. El tema del Día Mundial del Agua de este año, del 22 de marzo de 2022, era justamente el agua subterránea. En inglés, Making the Invisible Visible. O sea, haciendo visible lo invisible. Porque eso es el problema del agua subterránea, no se ve. Cuando están frente a un río, frente a un lago, lo ven si está seco o si tiene agua. Si están sobre un acuífero, bueno, tienen que confiar de lo que le dicen es cierto, que hay agua subterránea abajo, pero no la ven. Por lo tanto, la prospección, la exploración es compleja. No es fácil, tenemos que inferir por diferentes técnicas, tenemos que inferir desde la superficie lo que hay abajo. Por supuesto, eso no es fácil. Como ya lo acabo de decir antes, la disponibilidad local es limitada. El pozo no me va a dar todo el agua que necesito, quizás en un sitio, pero yo puedo perforar varios pozos. El agua subterránea, como vimos, tiene una protección natural, o sea, es difícil de contaminar. Pero la proposición inversa también es cierta. Es muy difícil de descontaminar. Un acuífero contaminado es un acuífero que está perdido por muchísimo tiempo. Las técnicas de descontaminación
son poco eficientes y son muy costosas y son a muy largo plazo. Por lo tanto, la única forma de proteger el agua subterránea es evitar que se contamine. Las obras, las medidas deben ser preventivas, ya que las correctivas son caras a largo plazo y de poca eficacia. Y finalmente, la evaluación de costos es complicada, porque cuando voy a perforar un pozo, yo asumo un cierto volumen que voy a poder utilizar. Pero acuérdense que lo hacemos todo antes desde la superficie. Cuando empezamos a perforar, entonces ahí vamos a tener la sorpresa de lo que vamos a conseguir realmente. Yo puedo tener una aspiración en función de los estudios previos que el pozo me va a dar 50 litros por segundo. Entonces yo calculo mi financiamiento para un pozo de 50 litros por segundo. ¿Cuánto tiempo voy a amortizar entonces el préstamo o el capital que tuve que invertir en la perforación del pozo? Si el pozo me da 50 litros por segundo, está bien. Y si el pozo me da solamente 20 litros por segundo, toda mi estimación financiera previa es totalmente equivocada. Entonces eso complica mucho a veces la evaluación de costos de proyectos de aprovechamiento de agua subterránea. Y finalmente, lo que mencionamos antes también, el posible fenómeno de subsidencia que puede complicar entonces el aprovechamiento del agua subterránea en diferentes partes. Como le comentaba, Ciudad de México está construida parcialmente, o en gran parte, sobre un antiguo lago que se secó. Y ahí hay mucha agua subterránea. La extracción desde hace siglos del agua subterránea en Ciudad de México hace que los niveles del agua desciendan y las capas se compactan. En el centro de Ciudad de México se estima que la subsidencia es del orden de 10 a 20 centímetros anuales. Entonces, hay gente que compra un apartamento en primer piso, al rato se consigue en planta baja. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, ¿qué es el acuífero? Ya vimos que es el depósito de agua subterránea aprovechable. Ese acuífero tiene varias funciones. Primero, es como un embalse. Es un almacenamiento de agua. Y la cantidad de agua que puede almacenar depende de la porosidad del material o de su grado de compactación, como veremos también más adelante. También es un material, una capa, un sistema que debe conducir al agua, que debe dejar fluir el agua. Si tiene mucha agua pero no la deja pasar, no nos sirve, no la puedo extraer. Entonces tiene que conducir el agua por gravedad. Todas las obras de extracción de agua que vamos a tener son obras que aprovechan el flujo del agua por gravedad. El pozo no chupa el agua del acuífero. El pozo provoca un desnivel. Como el nivel del agua en el pozo por el bombeo viene a ser menor, el agua fluye del nivel del agua en el acuífero, que es mayor, hacia el acuífero. El agua siempre se mueve de mayor nivel a menor nivel. Entonces, si yo bombeo bajo el nivel en el pozo, el agua fluye hacia el pozo. Y esa cantidad de agua que puede moverse hacia el pozo lo determina la permeabilidad del material, que es característica del material rocoso, y también de la transmisibilidad que veremos más adelante, que es el producto de esa permeabilidad por el espesor de la capa. Pero también el acuífero tiene una tercera función, es el sitio de reacciones físico-químicas. Sabemos que la velocidad del agua es muy lenta, por lo tanto el agua tiene tiempos de residencia muy grandes en el subsuelo. Y durante esos tiempos largos, el agua va a interactuar con la roca. El hecho de filtración, de que el agua se mueva a través de un material poroso, fino a veces, lo filtra. Y eso obviamente va a mejorar la calidad del agua. Pero si el material en el cual fluye el agua es ligeramente soluble y contamina, tóxico, entonces, bueno, el agua va a agarrar ese material, lo va a disolver y la calidad del agua va a cambiar. Es un fenómeno que tendremos que tomar en cuenta en cualquier explotación de agua subterránea. Los acuíferos se clasifican de diferentes formas. En la más lógico
lo más sencillo. Más bien sería clasificar por rendimiento. Un acuífero pobre, los pozos no dan mucha agua. Un acuífero regular, dan una cantidad de agua aceptable. Buenos, sacamos un buen volumen de agua de los pozos, excelentes. El caudal de extracción del pozo es muy grande. Pero eso es relativo, dependiendo de la zona donde uno se encuentra. Si estoy en el llano centro-occidental de Venezuela, por ejemplo, la zona de Turén, en Portuguesa, donde los pozos dan fácilmente 120 y 140 litros por segundo. Un pozo de 60 litros es un pobre pozo, quizás ni lo explotan. En el Valle de Quívar, un pozo de 60 litros no existe. Sería excelente. Tenemos pozos de 40, 50 litros, que son pozos muy buenos para el Valle de Quívar. Si me voy para La Guajira, un pozo que me dé 1 litro por segundo es un excelente pozo, es una maravilla. Entonces, ¿cómo clasificamos eso? Esa clasificación va a depender del sector donde nos ubicamos. Entonces lo podemos clasificar por el tipo de material, si es material sedimentario, granular, si es un material rocoso, fracturado o fisurado, o si es un material kárstico. ¿Cuál es el problema? Bueno, el 90 y pico por ciento de los acuíferos que explotamos en Venezuela son en roca sedimentaria. Entonces esa clasificación estaría muy limitada. Entonces ahora tenemos que ver si lo podemos clasificar a través de su funcionamiento, de cómo liberan el agua. Entonces en función de eso, tenemos diferentes tipos de acuífero. Tenemos el acuífero libre, que van a ver a veces en la literatura como el acuífero freático, donde existe un nivel freático. Es un acuífero donde el agua se puede mover libremente, puede subir, puede bajar sin inconvenientes. Tenemos el acuífero confinado, el acuífero cautivo. Un tipo de acuífero cautivo o confinado es el acuífero artesiano. Entonces, el acuífero donde el agua no puede moverse libremente hacia arriba o hacia abajo porque está confinada, está cautiva entre dos capas impermeables. Si las condiciones de presión son favorables, el acuífero confinado se puede volver artesiano, significa un acuífero saltante. El agua sale del pozo naturalmente, sin necesidad de bombeo, porque el nivel piezométrico está por encima del nivel del terreno. Tenemos que tener un acuífero intermedio, una combinación de libres con confinado, que sería el acuífero semi-confinado, acuífero estratificado generalmente. Esta es como se definió el acuífero semi-confinado. Algunos inventaron un acuífero semilibre. Personalmente, en más de 50 años de trabajar con eso, yo nunca he visto un acuífero semilibre. Podría ser que sea el caso del acuífero donde tomamos en cuenta la zona no saturada. A veces lo llaman como acuífero con drenaje retardado, pero no es algo tan muy claro todavía. Y bueno, como lo decía, los acuíferos reales son acuíferos mixtos, estratificados, multicapas, etc. Ahora bien, si vemos en detalle cada uno de esos, bueno, lo que decía, el acuífero libre es una capa más o menos homogénea. Tenemos una capa de 50 metros de espesor de arena. Y el agua se acumula en el fondo. Y el agua, si llueve, el agua se infiltra, el nivel va a subir. Si sacamos agua, el nivel va a bajar. Entonces tenemos un espesor saturado. Este espesor saturado no es constante. Si el nivel sube, el espesor saturado aumenta. Si el nivel baja, el espesor saturado disminuye. Entonces si empiezo a bombear, si pongo una bomba en ese pozo que vemos en la figura, ¿qué va a pasar? Bueno, primero voy a sacar el agua del pozo. El pozo es un tubo con aberturas. El pozo tenía un cierto diámetro, 20 pulgadas, 18 pulgadas, no sé, dependiendo de la bondad del acuífero, se hace un diámetro mayor o menor. Entonces ese hueco entubado me permite meter una bomba. Y la bomba va a sacar primero el agua del pozo. Durante los primeros minutos, el agua que bombeamos es agua que estaba ya en el pozo.
Entonces el nivel del agua del pozo baja y como le expliqué antes, si el nivel en el pozo es menor que el nivel en el acuífero, que el nivel freático, entonces eso produce un movimiento del agua hacia el pozo. Y por eso que sacamos el agua por gravedad. Si el agua no se puede mover por gravedad hacia el pozo, bueno, vamos a achicar el pozo, más nada. No tenemos un aprovechamiento sostenible del agua. El agua va a fluir de todo el acuífero hacia el pozo por diferencia de nivel. Y entonces una parte del acuífero se va a secar. Se va a formar un cono de abatimiento alrededor del pozo de bombeo y una parte de ese cono está sin agua. Entonces el volumen de agua que sacamos, el volumen que pudimos bombear, es lo que falta ahora en el acuífero. El acuífero confinado es totalmente distinto. Existe una capa a una cierta profundidad que almacena agua. Pero esa capa está confinada, tiene un fondo impermeable, como asumimos impermeable, y un techo también impermeable. Entonces cuando perforamos un pozo hasta llegar a romper el techo del acuífero, el pozo está seco. No hay agua. Cuando rompo el techo del acuífero, el agua sube. Porque el agua en esa capa a cierta profundidad está a presión. Entonces el pozo, la perforación, se comporta como un manómetro. Por eso se llama piezómetro. El agua sube hasta una altura que corresponde a la presión del agua en el acuífero. Entonces podemos definir una superficie piezométrica, un nivel piezométrico, pero es un nivel ficticio. Cuando perforo y llego al nivel piezométrico no hay agua. Para tener el agua yo tengo que bajar hasta la capa acuífera propiamente dicha y luego de entrar en esa capa el agua va a subir. Pero al lado del pozo no hay agua, solamente en el acuífero. Entonces cuando empiezo a bombear, ¿qué va a pasar? Otra vez, yo bajo el nivel del agua en el pozo, yo bombeo agua del pozo. Significa que el nivel del agua en el pozo es menor. Se ubica un punto en el pozo dentro del acuífero, en la capa acuífera. Inicialmente, antes de bombear, tiene un nivel de agua de tantos metros por encima. Eso es la presión del agua, la altura matométrica, la altura de agua por encima del punto es la presión. Cuando bombeo, nivel baja, significa que la presión del mismo punto es menor. Entonces, tengo una presión del agua en el pozo menor que la presión del agua en el acuífero fuera del pozo. Entonces, otra vez se produce un movimiento del agua hacia el pozo. Entonces, se va a formar también un cono de abatimiento del nivel piezométrico. Ahora viene la pregunta, a diferencia del caso anterior del acuífero libre, el agua que bombeo, por ejemplo, bombeo 10 litros por segundo durante una hora. Una hora son 3.600 segundos. 10 litros por segundo durante 3.600 segundos me da un volumen de 36.000 litros. O sea, 36 metros cúbicos. Entonces tengo un volumen de 36 metros cúbicos arriba, que ya al saque del acuífero. ¿De dónde vino? Del acuífero, pero el acuífero no se secó. Se formó un cono de abatimiento, pero en ese cono de abatimiento no había agua en la parte superior. El agua está en la capa impermeable, la cual está todavía saturada. Significa que el agua no viene por drenaje del material. El material del acuífero no se secó. Entonces tenemos que buscar cuál es el mecanismo que permite también que se libere ese volumen de agua de 36 metros cúbicos en ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Esa capa permeable está a cierta profundidad y está compuesta por un material más o menos grueso. Material permeable, entonces mucho más grueso que el material de la capa superior. El material de la capa por encima del acuífero. Pero toda esa capa de material por encima del acuífero tiene un cierto peso. Y ese peso tiende a compactar la capa permeable. Una fuerza vertical que actúa sobre el material y tiende a compactarlo. Pero ese material está saturado. Entonces saben que el agua tiene un cierto grado de compresibilidad, pero muy poco. El agua tiene una compresibilidad muy baja. Entonces cuando viene el agua en el acuífero, tiene que soportar ese peso, el agua se comprime un poquito,
y después no deja comprimirse más. Entonces significa que mantiene las partículas sólidas separadas, no dejan que se compacten más. Y tenemos el equilibrio. Cuando bombeo el pozo, ¿qué pasa? Bueno, en la parte del acuífero cerca del pozo, la presión del agua disminuye. Entonces, al lado del acuífero, al lado del pozo en el acuífero, la presión del agua también disminuye. Si la presión del agua disminuye, el agua se vuelve a dilatar. Se comprimió muy poco, pero sí hubo una cierta compresibilidad. Por tanto, al agua, si la presión baja, el agua vuelve a dilatarse. Y como la presión del agua es menor y que el peso de la capa superior encima de la capa permeable es el mismo, el material se vuelve a compactar. Entonces las partículas se acercan. El volumen disponible para almacenar el agua es menor porque el material se compactó. Entonces, claro, son dos fenómenos mínimos. La compresibilidad del agua es muy baja, en orden de 10 a la menos 8. La compactibilidad del material rocoso también es baja. Cada grano se va a mover quizás una décima de milésima de milímetro. No sé, muy poco, pero son millones de granos. Entonces, sobre el acuífero completo, eso representa volúmenes importantes. Entonces, eso va a ser la diferencia entre el acuífero libre y el acuífero confinado. En el acuífero libre tenemos un drenaje del material. En el acuífero confinado tenemos una dilatación del agua asociada a una compresión, una compactación de la capa sólida. Obviamente los mecanismos son distintos, por lo tanto las ecuaciones también van a ser distintas. El acuífero semiconfinado, bueno, es una combinación de eso. Yo puedo tener un acuífero libre superior, una capa no totalmente impermeable, lo que llamaremos un acuitardo, una capa que almacena agua pero que lo libera muy lentamente, llamaremos un material semipermeable, y un acuífero inferior confinado, pero como está con esa capa, ese acuitardo encima, lo llamaremos semiconfinado. En el estado natural, el nivel freático del acuífero superior y el nivel piezométrico del acuífero inferior están en equilibrio, no hay movimiento. ¿No? Saben que la naturaleza siempre busca el estado de menor gasto energético. ¿Y cuál es la situación con menor gasto de energía? Es el equilibrio, no pasa nada. Entonces, bueno, los dos niveles están equilibrados, están juntos. Normalmente cuando tenemos una situación de este tipo se aprovecha el acuífero inferior, porque es menos susceptible de contaminarse. Un acuífero libre somero es un acuífero que se puede contaminar fácilmente. Mientras que un acuífero semiconfinado más profundo, la situación es más difícil. Entonces, si aprovecho la capa inferior, yo bajo el nivel piezométrico de la capa semiconfinada, mientras que el nivel freático del acuífero superior es el mismo. Entonces tengo un desnivel, es decir, un cambio, una diferencia de energía, de carga hidráulica, entre el acuífero libre superior y el acuífero semiconfinado inferior. Significa que va a haber un movimiento de agua, un flujo entre el acuífero superior y el acuífero inferior. Significa que indirectamente estoy bombeando también del agua del acuífero superior. Pero el agua que viene del acuífero superior, que provoca ese drenaje vertical hacia el acuífero inferior, va a tener que pasar a través del acuitardo. Y ahí es un filtro natural. La calidad del agua cuando llega al acuífero inferior va a ser totalmente distinta, va a ser mejor de lo que era en la capa superior. Entonces es el caso del acuífero semiconfinado. Para definir el movimiento del agua, ya vimos que necesitamos ciertos parámetros. Ya hemos definido la permeabilidad, la facilidad con la cual el agua fluye a través de un material. Esa permeabilidad la podemos medir a través de un parámetro que es la permeabilidad o también la conductividad hidráulica. Como en electricidad se habla de conductividad eléctrica y que las ecuaciones de movimiento son similares, bueno, se definió la conductividad eléctrica, cuando el término correcto es permeabilidad. Y la permeabilidad tiene la dimensión de una velocidad, se expresa en metro por día.
no se va a expresar en metro por segundo porque es una unidad muy grande. Sabemos que las velocidades del agua son muy bajas, por lo tanto las permeabilidades también. Una permeabilidad de 1 metro por día ya es algo bastante grande. Generalmente son permeabilidades de menos de 1 metro por día. Se define también la permeabilidad intrínseca, que se refiere en ese caso solamente al material. La permeabilidad es la combinación de la configuración del material, de su característica y de la característica del fluido. Nosotros en hidrogeología tenemos la ventaja que es el agua. El agua puede cambiar sus características físicas por temperatura, por contenido de sal o de contaminantes, pero cambia poco. Cosa muy distinta en la industria petrolera, donde la viscosidad y la densidad del crudo puede ser totalmente diferente entre un crudo liviano y un crudo pesado. Entonces los petroleros sí usan más ese parámetro de permeabilidad intrínseca porque es propia del material, no depende del fluido. Nosotros en agua, como la característica del agua, su viscosidad, su densidad son normalmente constantes, entonces hablaremos de permeabilidad o de conductividad eléctrica. La relación entre los dos es que la conductividad eléctrica es igual a la permeabilidad intrínseca por gamma, peso específico del agua, entre mu, viscosidad dinámica del agua. Como les dije antes, también conociendo la permeabilidad, lo que nos interesa realmente es la transmisibilidad. Puedo tener un material muy permeable, pero si tiene un espesor muy pequeño, la cantidad de agua que puede pasar es mínima. Yo no paso el mismo caudal en una tubería de media pulgada que en una tubería de 10 pulgadas. Entonces, igual, en una capa de acuífero de 100 metros de espesor, puede pasar muchísimo más agua que en una capa de 1 metro de espesor. Entonces, lo que nos va a dar la productividad de un pozo, o sea, la cantidad de agua que yo puedo sacar de un pozo, va a ser el producto del espesor de la capa por su permeabilidad. Ese producto lo vamos a llamar transmisibilidad. En algunos libros vamos a ver como transmisibilidad, lo cual es un anglicismo. En inglés se llama transmissibility, pero en español debe ser transmisibilidad. Esa transmisibilidad, bueno, como es el producto de espesor por permeabilidad, va a tener dimensiones de metro cuadrado por día. Metro por el espesor, metro por día por la permeabilidad del producto, metro cuadrado por día. El acuífero también almacena agua, entonces tenemos que definir su almacenamiento. El almacenamiento específico es el almacenamiento de la cantidad de agua que va a liberar un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de material acuífero cuando el nivel del agua baja 1 metro. Lo definimos como el almacenamiento específico, en inglés Specific Storage. Tiene dimensión del inverso de una longitud, se expresa en metro a la -1, es igual a ρ, densidad del agua, por G, gravedad, por alfa, que es, digamos, la compactibilidad del material rocoso, de los granos, más N por beta, compresibilidad del agua. Entonces saben que la densidad del agua la conocemos. La gravedad la conocemos. La porosidad la podemos estimar. La compresibilidad del agua la conocemos. Hay tablas de compresibilidad del agua a diferentes temperaturas. Pero el valor de alfa, ese coeficiente de compresibilidad o de compactibilidad del material rocoso, es algo imposible de determinar. Significa que esa ecuación teóricamente es interesante, en la práctica no la vamos a usar nunca. Entonces ese almacenamiento específico, igual que la permeabilidad, lo podemos multiplicar por el espesor de la capa. Y tendremos el coeficiente de almacenamiento, S mayúscula, que es el producto del espesor de la capa por ese almacenamiento específico. Metro por metro a la -1, SS mayúscula, es adimensional. Y eso va a ser la caracterización de la capacidad de almacenar agua de un acuífero confinado.
Se dan cuenta que tenemos un número de letras limitado en el alfabeto. Entonces la misma letra la vamos a usar con diferentes significaciones según sea la mayúscula o la minúscula. S mayúscula siempre va a ser el coeficiente de almacenamiento, mientras que S minúscula va a ser el abatimiento, el descenso del agua del pozo. Ya vimos K mayúscula, la permeabilidad, conductividad hidráulica, y K minúscula va a ser la permeabilidad intrínseca. Y así sucesivamente estaremos usando la misma letra en minúscula y en mayúscula para diferentes parámetros. Cuando hablamos de acuífero libre, ya no importa el valor, o no importa tanto el valor del coeficiente de almacenamiento, sino el valor del coeficiente que representa, digamos, la porosidad eficaz del material. Porosidad efectiva, porosidad eficaz o drenable significa el volumen de agua que está almacenado dentro de la porosidad del material y que podemos sacar. La cantidad de agua dentro del acuífero libre que se mueve por gravedad. Hay una capita de agua, una película de agua que está pegada al grano sólido por fuerzas moleculares. Y significa que la fuerza que hay que aplicar sobre el agua para sacarla de esa capa pelicular del grano sólido, esa fuerza es muchísimo más grande que la fuerza de gravedad. Significa que no toda el agua que está en el acuífero libre se mueve por gravedad, una partecita se queda pegada. Y para sacarla tenemos que aplicar fuerzas mucho más grandes que la porosidad, que la gravedad, perdón. Entonces van a encontrar el término rendimiento específico, S sub Y, que es specific yield. Entonces, rendimiento específico es la traducción del inglés, pero van a ver también porosidad efectiva, porosidad eficaz o porosidad drenable. Aquí tienen una tabla donde tenemos diferentes valores de porosidad de diferentes tipos de materiales en rocas masivas, en rocas metamórficas, rocas volcánicas, rocas sedimentarias, consolidadas o no consolidadas. Donde tenemos un valor medio, un valor mínimo, un valor máximo y un valor típico. Tenemos una ventaja. Esa porosidad efectiva, porosidad eficaz, porosidad drenable, no cambia tanto. Va a cambiar, digamos, entre 1 o 2% hasta 20-25%. No así la permeabilidad. Desgraciadamente, la permeabilidad es el parámetro natural que más rango de variación tiene. Y eso lo vemos en esta figura. Aquí vemos la conductividad hidráulica o la permeabilidad que puede variar desde 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5 hasta 50 a 100. Teóricamente se dice que puede variar desde 10 a la menos 8 hasta 10 a la 5. Se tiene un rango de variación de 13 órdenes de magnitud. ¿Qué significa eso? Que tomar un valor promedio no tiene sentido. Aun si yo limito, por ejemplo, la permeabilidad de una arena entre 1 y 100 metros por día. ¿Qué significa tomar un valor promedio? 50. Bueno, si asumo un valor de 50, entre 1 y 100, si el valor real es 100, bueno, me equivoqué el doble, 100%, un error pequeño. Pero si era 1 y asumí 50, me equivoqué 50 veces, 5000%. Entonces, asumir un valor medio no tiene significación. Y eso nos va a complicar el estudio porque esa permeabilidad va a ser un parámetro muy difícil de determinar. En la práctica jamás lo vamos a calcular. Lo que sí vamos a tratar de estimar es la transmisibilidad. Y eso sabemos que la transmisibilidad es cómo el acuífero deja pasar el agua, la facilidad del acuífero de transmitir el agua. ¿Y qué hacemos cuando bombeamos un pozo? Bueno, atraemos agua hacia el pozo. Entonces la facilidad con la cual el agua va a llegar al pozo va a afectar entonces la variación de nivel del pozo en el acuífero. Y va a afectar
la transmisibilidad. Entonces, a través de pruebas de bombeo, que indirectamente podemos tratar de estimar una transmisibilidad del acuífero. Aquí viene una representación gráfica de lo que les explicaba sobre el agua pegada a las partículas. Aquí tengo un grano sólido, digamos esférico, que tiene una carga positiva, una carga eléctrica positiva. El agua tiene una carga negativa, entonces el agua está atraída por el grano. Entonces hasta una distancia de más o menos 5 micras, 5 milésimas de milímetro, tenemos un agua que está retenida por fuerzas moleculares. Es decir, que para sacar el agua, para despegar esa lámina de 5 micras de la partícula sólida, tendré que aplicar una fuerza que sea 100.000 veces, 1.000.000 de veces mayor que la fuerza de gravedad. Entre los 5 más o menos micras y 25 micras tenemos un agua pelicular. Es decir, que la fuerza que hay que aplicar para mover el agua es muchísimo menor que el agua absorbida, ¿no? Son fuerzas de tensión capilar, etc. Pero, sin embargo, siempre mayor que la fuerza de gravedad. Y solamente a partir de 25 micras, más o menos en promedio, tenemos una capa de agua que se mueve por gravedad. Ya, la fuerza necesaria para mover el agua, la fuerza de gravedad es suficiente para mover el agua. Entonces, siempre tenemos una partícula de 20, 25 o 30 micras pegadas a las partículas sólidas y por lo tanto que no se mueve por gravedad. Ahora imagínense un material donde tengo grava. Digamos una grava de medio centímetro. Medio centímetro son 5 milímetros. Tengo otra partícula. Entonces la distancia máxima que puede haber entre las dos es también 5 milímetros, porque si en más de 5 milímetros se va a meter una tercera partícula ahí. Entonces, en el mejor de los casos, la distancia máxima entre esas dos partículas es 2 granos sólidos de 5 milímetros. Entonces tengo 5 milímetros disponibles para el agua. Le quito 25 micras de un lado, 25 micras del otro lado, eso da 50 micras. Es decir, 0,05 milímetros. Que quito de 5 milímetros, quito el 1%. Entonces, bueno, la porosidad eficaz es muy parecida a la porosidad total. La porosidad total sería los 5 milímetros. La porosidad eficaz drenable es los 5 milímetros menos el espesor de las dos películas, es 50 micras. Ve que 50 micras frente a 5 milímetros es casi despreciable. Es un material que va a ser bastante permeable. Si ahora me voy una arcilla es menos de 64 micras, porque el tamiz 200. Entonces, si tengo 64 micras de separación entre dos granos, y le quito 25 de cada lado, me quedan 14. Allá yo le quito casi cuando le quito 3/4 del espacio libre para el agua. Entonces le queda muy poco espacio al agua para moverse y son materiales que están casi impermeables. Es lo que vamos a ver entonces aquí, donde pueden ver que para materiales, las arcillas son permeabilidad muy bajas, mientras que para material grueso, sí, por ejemplo, aquí agua, arena y grava, son permeabilidades muy altas. Entonces, bueno, ya tenemos los parámetros que nos definen el agua subterránea. Ahora vamos a ver cómo se mueve. Hay un ingeniero francés del siglo XIX que se llama Henry Darcy, que estableció en el año 1856 en forma experimental una ecuación para explicar el movimiento del agua en medio poroso. Henry Darcy era el ingeniero municipal de la ciudad de Dijon. Eso está en el centro este de Francia. Y la ciudad de Dijon es famosa por su mostaza. Ahí es la capital de la mostaza. Entonces, Darcy estaba encargado
ingeniero municipal de la ciudad, estaba encargado particularmente de las fuentes de agua, fuentes ornamentales dentro de la ciudad de Dijon. Esas fuentes de agua se abastecen de agua subterránea, manantiales, que conducen entonces desde el agua a través del material poroso, desde las afueras hasta las fuentes ornamentales en la ciudad. Él constató entonces en forma empírica que había una relación entre la velocidad del agua y el gradiente hidráulico, es decir, la relación entre distancias, este desnivel sobre distancia. Y que es el grado, el coeficiente de proporcionalidad entre velocidad y gradiente era lo que llamamos la permeabilidad. Entonces eso, la publicación que hizo Darcy en el año 1856, se dice de las fuentes públicas de la ciudad de Dijon, exposición y aplicación de los principios a seguir y de las fórmulas a emplear en los problemas de distribución de agua. Es una obra que está terminada por un apéndice relativo a la disponibilidad de agua, aprovechamiento de agua de varias ciudades, a la filtración del agua y a la fabricación de tuberías de hierro fundido, de plomo, de bitumen, etc. Y justamente el texto principal del libro no es tan importante sino los anexos. En uno de los anexos es donde Darcy entonces escribe su famosa ecuación en cuanto al movimiento del agua subterránea. Y en otro apéndice aparece la ecuación de Darcy, que conocemos como Darcy-Weisbach. No se sabe si fue Weisbach o Darcy que lo escribió primero, pero más o menos al mismo tiempo. No había internet en aquel entonces, entonces no había tanta comunicación entre los diferentes científicos. Y donde está esa ecuación de Darcy-Weisbach que usamos para el flujo en tuberías rugosas. Entonces eso fue publicado por Darcy en el año 1856. Entonces eso, la ecuación de Darcy, como lo decía, la velocidad, que es la velocidad aparente del agua, es un coeficiente de proporcionalidad por el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico es el desnivel, la diferencia de carga hidráulica sobre la longitud. Y ese coeficiente de proporcionalidad es lo que llamamos la permeabilidad. El gradiente hidráulico es la pendiente de la línea piezométrica. Si ahora busco el caudal, yo multiplico la velocidad por el área de flujo. Entonces el caudal va a ser el área por la permeabilidad por el gradiente hidráulico. Es una velocidad aparente. Cuando Darcy habla del área de flujo es la sección completa, incluyendo los granos sólidos, lo que es obviamente falso. El agua no fluye a través de los granos, sino solamente a través de la porosidad. Entonces esa velocidad aparente es la relación entre caudal y área. Yo puedo definir una velocidad no real, una velocidad real entre comillas, que es más real que la anterior, pero tampoco es exacta, que sería la velocidad aparente sobre la porosidad eficaz, la porosidad drenable. Aquí vemos un permeámetro, un aparato para medir la permeabilidad, tal como lo utiliza Darcy. Tenemos un tanque de nivel constante. Entonces tenemos un nivel constante de agua aquí, una tubería que lleva el agua a un tubo de sección conocida llenado con un material permeable. Entonces en dos puntos distintos, separados por una distancia delta L, tenemos dos manómetros o dos piezómetros. Tenemos una carga en el punto A, tenemos una carga hidráulica en el punto B, tenemos la diferencia de carga delta H sobre la distancia delta L. Delta H sobre delta L nos da el gradiente hidráulico. Tenemos el área de flujo. Si medimos el caudal que sale de esa tubería, entonces podemos tener la permeabilidad. Sabemos que el caudal es área por permeabilidad por gradiente. Entonces la permeabilidad va a ser el caudal sobre área por gradiente. Sería una forma de medir la permeabilidad de un material, pero no de un material real, sino de un material que tenemos en ese tubo. Hubo mucha discusión en los últimos años, los últimos 50 años, sobre la validez de la ley de Darcy. Es una ley empírica. La ecuación de Darcy viene de datos observados en diferentes fuentes.
en la ciudad de Dijon y después en otras partes. Entonces hay un valor límite inferior de la ley de Darcy, un gradiente por debajo del cual la ley no es cierta, no se sabe y no nos interesa tampoco. Algunos dicen que cuando existe flujo de vapor, la ley no es válida. Es probable, pero no nos interesa. Son velocidades tan bajas que no tienen aprovechamiento directo. Pero sí existe un límite superior. Es cuando no podemos despreciar los efectos inerciales en el flujo de agua. Tenemos un flujo turbulento, entre comillas. ¿No? ¿Se acuerdan? En flujo en tubería tenemos el flujo laminar, el flujo de transición y un flujo turbulento. Bueno, en el agua subterránea podemos definir un flujo tipo laminar para velocidades gradientes bajos y un flujo turbulento para velocidades altas. Entonces, en ese caso, como se acuerdan la ley de Darcy-Weisbach, que es una ecuación cuadrática, las pérdidas de carga son proporcionales a la velocidad al cuadrado. En la ecuación de Darcy, el gradiente hidráulico, la pérdida por fricción, en ese caso, es proporcional a la velocidad. Entonces, obviamente, las pérdidas de carga son mayores si estamos fuera del rango de validez de la ecuación de Darcy. En la práctica se dice que existe un límite más o menos del orden de 5. Si yo defino un número de Reynolds de partícula, en este caso del agua subterránea, que lo defino como la velocidad real, velocidad aparente sobre porosidad drenable, por el diámetro típico, que sería en práctica el D50 del material de la capa acuífera, sobre la velocidad, la viscosidad cinemática. Cuando ese valor es mayor que 5, ya la ley de Darcy no es aplicable. Significa que las pérdidas de carga son mayores. Y tienen que acordarse de ese punto porque nos va a servir para el diseño de pozo. Tenemos que diseñar pozos en los cuales la velocidad es suficientemente baja para que la ley de Darcy sea válida, porque todos los cálculos que vamos a hacer se basan en la ley de Darcy. O sea, si tenemos condiciones de flujo para las cuales la ley de Darcy no es válida, todos los cálculos se caen, no son válidos tampoco. Entonces, bueno, cuando entraremos en la parte de diseño de pozo, bueno, tomaremos en cuenta este aspecto. Como paréntesis, obviamente son cosas que no van a poder explicar al perforador. Si le dicen al perforador que él diseñó el pozo en esa forma por validez de la ecuación de Darcy, bueno, se va a poner a reír y decir que, bueno, eso sería en el norte, aquí no se aplica eso. Pero hubo estudios a nivel internacional donde se comprueba que casi todos los pozos que fallan a nivel mundial son por errores de diseño, en particular por este. Porque no toman en cuenta de las condiciones en las cuales son aplicables las ecuaciones que van a usar. Entonces, obviamente, si las condiciones de flujo no son las que se usaron para el desarrollo de las ecuaciones, la ecuación no es válida. Y todo el diseño también se cae por su propio peso. Para terminar, bueno, ya se acuerdan lo que vieron en el introductorio, la energía total del agua y la carga hidráulica, que es la suma de la energía potencial más la energía de presión más la energía cinética. Energía cinética, velocidad al cuadrado sobre lo G. Ya sabemos que la velocidad del agua en el subsuelo es muy baja. Si es muy baja, al cuadrado todavía está más baja. Si tengo una velocidad de 0,1 metro, de 0,1 centímetro por segundo, que da 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado, me da 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo al cuadrado, que es algo despreciable. Entonces, en general, vamos a despreciar el término de energía cinética y vamos a asumir que la carga hidráulica es la energía potencial más la energía de presión. Lo que significa que tenemos una distribución hidrostática de presión, que la carga hidráulica es constante sobre una vertical. En la parte alta la presión es menor, pero la carga potencial, la energía potencial es mayor.
En un punto bajo la presión es mayor, pero la energía potencial es menor. La suma de los dos es constante. Pues el agua siempre va a fluir de mayor carga hacia menor carga. No de mayor presión a menor presión. No, nunca. De carga total, de energía total mayor a energía total menor. Por ejemplo, en ese caso, el nivel del agua en el pozo a la izquierda es mayor que el nivel del agua en el pozo a la derecha. Si están en la misma capa, significa que el agua fluye de izquierda a derecha. Aunque la capa tenga una inclinación diferente, el agua sube por esa capa. Entonces, siempre eso no tiene ninguna excepción. El agua siempre fluye de mayor carga a menor carga. Nunca al revés. Los mapas piezométricos van a ser mapas muy útiles, muy interesantes para estudiar las aguas subterráneas. Las superficies equipotenciales verticales provocan un flujo horizontal. El agua fluye de menor carga, de mayor carga a menor carga. Entonces, si esa línea 830 es la equipotencial que corresponde a una carga hidráulica de 830 metros, bueno, la siguiente puede ser la 820 y obviamente el agua fluye. La línea de corriente siempre perpendicular a la equipotencial significa que el agua fluye perpendicular a la línea de corriente. Y eso no va a tener lo que vemos en la vista desde arriba, la parte inferior de la figura, ya sabemos cuál es la dirección del agua. Entonces, si podemos dibujar un mapa piezométrico, ya tenemos mucha indicación sobre el movimiento del agua en el subsuelo y nos va a ser de mucha utilidad, en particular si llegamos a modelar el acuífero. ¿Qué llamaremos las reservas de agua subterránea? Primero son las reservas permanentes. Es el volumen total de agua almacenada en el acuífero y que puede ser aprovechable. En un acuífero libre va a ser la porosidad drenable por el volumen del acuífero. Yo conozco, en materia del acuífero, conozco el fondo, conozco la superficie libre. Conozco la porosidad drenable. Entonces, calculo el volumen total de material poroso, lo multiplico por esa porosidad drenable y la cantidad de agua que puede almacenar. Es muy sencillo. Pero siempre la porosidad drenable, nunca la porosidad total. Y eso, bueno, pueden ser volúmenes muy grandes. Paralelamente tenemos la reserva renovable o la reserva reguladora, que va a ser la recarga natural. Durante un año hay agua que infiltra y agua que sale. Entonces la recarga natural es el agua que entra al acuífero. ¿Cuánta agua entra para saber, en función de lo que sale naturalmente, cuánto podemos sacar nosotros? Puede haber una recarga inducida. Si yo bombeo un acuífero cerca de un lago que lo alimenta, indirectamente estoy sacando agua también del lago. Entonces hay una recarga inducida del lago al acuífero que me aumenta entonces lo que puedo aprovechar. Algunos utilizan también el concepto de la franja de fluctuación, diferencia entre nivel máximo y mínimo durante un año de los niveles del acuífero. Eso es un concepto un poco más complejo y quizás no tan preciso. ¿Cómo estimamos la recarga? Bueno, como decía, algunos toman la fluctuación interanual, pero para eso hay que tener muchísimos datos en un registro muy largo. Otro lo hacemos por estudios hidrológicos. Recarga directa por agua de lluvia, la percolación. Recarga por flujo subterráneo afluente, si no consideramos el acuífero en toda su extensión, sino una parte de él. Bueno, recibe agua por algún lado. Y para eso los modelos de simulación hidrológica son muy útiles, particularmente los modelos de simulación mensual. El movimiento del agua es lento. Entonces, hacer una simulación horaria o diaria para el agua subterránea no tiene mucha significación. Un modelo mensual es más que suficiente. Aquí tenemos el ciclo hidrológico que ya conocen. Y este sistema, ciclo hidrológico general, lo tenemos acá. Los cuadritos son todos los almacenamientos. Y las flechas son los procesos de intercomunicación entre los almacenamientos.
Tenemos el almacenamiento en la atmósfera, tenemos el almacenamiento de intercepción por la gravitación antes de caer al suelo, tenemos el almacenamiento en la superficie de la Tierra, tenemos un almacenamiento de humedad del suelo cuando ya infiltró y tenemos un almacenamiento en los acuíferos. Y procesos, bueno, la precipitación, la infiltración, la percolación, la evaporación, la evapotranspiración, el escurrimiento superficial, etc. Entonces hay modelos que representan ese sistema hidrológico general y que podemos usar para determinar entonces lo que nos interesa. Aquí tenemos, por ejemplo, una distribución geográfica de la precipitación media anual en el país. Aquí tenemos líneas de escurrimiento, muy impreciso, pero es algo que existe. Donde si estoy aquí, por ejemplo, en Mérida, en la zona, o en el Vigía, la parte azul, al sur del lago, bueno, azul significa que el caudal es del orden de 1 litro por segundo por kilómetro cuadrado. Es lo que sale por escurrimiento. Si hago un balance hídrico, la fuente total, la precipitación que conozco, es igual a infiltración más escurrimiento más evaporación. La evaporación la puedo medir, la precipitación la puedo medir. La única incógnita es la infiltración. Entonces, si tengo descubrimiento, tengo la precipitación, por diferencia voy a tener una idea de lo que infiltra. Entonces, eso es la reserva o la recarga. Otro concepto distinto es el recurso. El recurso es lo que realmente podemos extraer en la situación actual. Entonces, ahí interviene la parte de calidad de agua. O sea, si el agua, tengo una reserva de agua muy grande, pero la calidad no me conviene. Si es para abastecimiento urbano, doméstico, para agua potable, quizás la calidad del agua no es la suficiente. Interviene también el concepto de costo. Ok, tengo ese reservorio de agua subterránea muy grande, tengo ese acuífero muy grande, pero sacar el agua me cuesta tantos dólares por metro cúbico. Y tengo otra fuente más económica. Pues obviamente la gente se va a ir hasta la parte más económica y usar la otra fuente. Entonces cuando hablamos de recurso, vemos que no es un concepto intrínseco, es relativo. Depende del uso del agua, porque eso me va a dar condiciones sobre su calidad, y del concepto de la parte económica también, que hay que tomar en cuenta. Finalmente, hablamos de la calidad del agua, entonces cuál es la composición química de las aguas naturales. Aquí tenemos esos aniones, cationes y no iónicos que vemos acá. En los aniones, los cloruros, los sulfatos y los bicarbonatos. En los cationes, sodio, potasio, magnesio y calcio. Es lo que representa más del 99% de los iones disueltos en el agua subterránea. En los no iónicos, los silicatos, el gas carbónico y el oxígeno disuelto. Entonces, si hacemos un análisis y tenemos los sólidos totales disueltos, o sea, todos los sólidos disueltos en el agua, expresados en partes por millón. El agua dulce, esa suma tiene que ser menor a 1000 ppm. Agua salobre hasta 5000. El agua del mar tiene concentraciones de 35.000 ppm y las salmueras pueden llegar hasta 100.000 o mucho más. ¿Cómo evoluciona la calidad? Hay una secuencia aniónica muy clara. Las aguas más jóvenes son aguas bicarbonatadas, donde predomina en el análisis químico, predominan los bicarbonatos. Con el tiempo, pasa el tiempo y aparecen los sulfatos. Y llega un momento donde predominan los sulfatos. Son aguas más viejas. Pasa el tiempo y aparecen los cloruros. Y hay un momento donde son puros o predominan los cloruros. Entonces las aguas bicarbonatadas son aguas jóvenes, son aguas que tienen un tiempo de residencia en el subsuelo relativamente corto, meses, un año. Aguas sulfatadas son aguas que tienen años, décadas, una década en el subsuelo. Aguas cloruradas
son aguas viejas, son aguas que tienen décadas, siglos, milenios en el suelo. Y obviamente hay un aumento de salinidad. Las aguas bicarbonatadas tienen una salinidad menor, las aguas cloruradas son las aguas más con mayor concentración. ¿Qué significa que son aguas jóvenes? Significa que la recarga es cercana, que el agua tuvo un tiempo de residencia en el subsuelo corto, significa que la recarga está muy cerca, es una recarga local. Aguas sulfatadas son aguas más viejas, tiempo de residencia mayor, son aguas cuya fuente de recarga está a mayor distancia. Y aguas cloruradas son aguas muy viejas. Podemos tener, por ejemplo, en los acuíferos profundos, en la zona de Jusepín, en oriente de Venezuela, se estima que las aguas que se usan para la recarga, la recuperación profunda del petróleo, aguas que están en la formación las piedras, son aguas que tienen entre 25.000 y 30.000 años en el subsuelo. Existe también una secuencia catiónica, pero no está muy clara. Lo importante es esa secuencia aniónica que nos va a indicar claramente entonces si son aguas nuevas, jóvenes o aguas viejas. Entonces, para terminar, ¿cuáles son esos parámetros físico-químicos principales que necesitamos medir? Bueno, la conductividad eléctrica. Hablábamos de la suma, la concentración de sales disueltos, que se expresa en miligramo por litro, en ppm. Bueno, sabemos que es la conductividad eléctrica expresada en microsiemens por centímetro, multiplicada por 0,76 en promedio. Por supuesto, depende de cada cation o de cada anión. El factor de conversión para el cloruro no es lo mismo que para el sulfato o que para el magnesio. Pero en promedio, para tener una idea general, en un mapa de concentración de sales disueltos, si lo multiplicamos por 0,75, tenemos un mapa de conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica del agua pura es muy baja, 0,05 o menos. El agua destilada entre 0,5 y 5 microsiemens por centímetro. El agua de lluvia de 5 a 30. El agua subterránea se estima potable hasta 1000 microsiemens por centímetro. El agua del mar puede llegar a 50.000, 60.000 en eso. Otro parámetro es el pH, el grado de acidez o el grado de alcalinidad del agua, que es el complemento del logaritmo de la concentración del ion H positivo, la temperatura del agua y la dureza. En general se expresa en miligramos por litro de cloruro de carbonato de calcio. Puede haber la dureza cálcica, la dureza magnésica o la dureza total. Eso lo veremos más adelante con mayor detalle. Estos eran los conceptos principales. Esa presentación un poco larga, pero para tener un repaso completo, digamos, de todos los elementos que vamos a utilizar en las semanas siguientes. Me van a disculpar por haber puesto en línea un poco tarde esa presentación. Estuve viajando la semana pasada, se me complicó el viaje de regreso y solamente ayer pude tener acceso a la computadora y mis archivos y bueno, hoy estoy grabando ese video que va a ser puesto en línea. Voy a poner en línea también el PDF sin el audio de eso para que lo tengan disponible y pueden revisarlo con mayor facilidad.